Aida, qué bueno encontrarte en este momento, en este programa en que nos ponemos a conversar acerca de las cosas que están pasando en Colombia y la presencia tuya aquí como líder indígena, mujer del más alto nivel, consejera mayor que ha sido y gobernadora y sobre todo luchadora de los derechos humanos, luchadora de los derechos de los pueblos. Me da muchísima alegría tenerte presente y saber que podemos conversar en este día. Y quiero invitarte para empezar que nos cuentes en este momento cuáles son tus preocupaciones mayores como líder indígena, compañera de tus compañeros, cuando la Comisión de la Verdad está mirando con preocupación que tenemos 116 pueblos indígenas en Colombia reconocidos por el Departamento Nacional de Estadísticas, que sabemos que por lo menos 34 de esos pueblos están en una situación de extinción por causa de la violencia que se ha recrudecido justamente durante el conflicto armado interno y que todavía no para, que incluso para ustedes, los pueblos indígenas, ese número de 34 sube hasta 64 pueblos indígenas que están en condiciones supremamente difíciles y que desde el pueblo Nasa te ha tocado vivir situaciones particularmente difíciles en el Huila, en el asesinato de tu compañero y padre de tu hija, en los esfuerzos para que allí se hiciese justicia. Pero quisiera yo empezar por preguntarte cómo te sientes hoy en día desde tu liderazgo y cómo sientes a tus pueblos, cómo sientes la tarea que ustedes están enfrentando en esta determinación de ser grandes contribuyentes a la paz del país desde la verdad. En principio quiero agradecer por la invitación a este espacio. Padre, gracias también por permitirme a mí, en nombre de nuestras comunidades, compartir las distintas experiencias y expectativas desde el movimiento indígena. Decirles que yo hasta el año pasado de noviembre acompañé la Organización Nacional Indígena de Colombia como consejera de Derechos Humanos y en esta ocasión las autoridades indígenas del Cauca me han designado para coordinar la proyección del Consejo Regional Indígena del Cauca en el marco de los 50 años, el proceso nacional, que prácticamente diríamos sigue siendo una preocupación y quiero un poco enfocarlo en el marco de lo que nos ha tocado vivir, no solamente yo diría al pueblo Nasa, sino a los pueblos indígenas del Cauca y el país, un poco como haciendo la línea de tiempo, el exterminio físico y cultural de algunos pueblos que ya desaparecieron, que algunos estamos en riesgo y que otros están mucho más sistemáticos. En ese sentido, entonces, nosotros como pueblos indígenas diríamos que hemos sido como los más optimistas en reclamar y construir y ayudar a caminar este proceso de la paz, y que en el marco de lo que fueron los acuerdos y que surge el sistema integral de justicia, de verdad, de la no repetición, yo creo que sigue siendo fundamental el proceso de la verdad, que contribuiría, que entre otras estamos construyendo esa memoria y la línea de tiempo para el caso del Cauca, los 50 años, cómo nos ha tocado resistir, cómo nos ha tocado también, más allá de defender la vida, también hacer propuestas estructurales en el marco del relacionamiento, del hermanamiento, pero también de las conquistas históricas del movimiento indígena. Y las grandes preocupaciones que nos asiste justamente es cómo seguir creando conciencia en el marco de
de los principios que para el caso nuestro nos identifica, y es el tema de la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía, y para el caso de la proyección del país, la vida, la paz, la dignidad, porque son esos procesos los que, o elementos fundamentales de la vida que están en riesgo, porque hoy vemos también con mucha fuerza en este proceso, es que hay un racismo estructural, un odio estructural sobre la paz, y eso nos sigue poniendo en riesgo a las comunidades, pero también la falta de responsabilidad del gobierno colombiano frente a la implementación de estos acuerdos que entonces por eso ha florecido con mucha fuerza la guerra en los territorios, no solamente en el Cauca, sino en el país, y que esto acelera sin duda el genocidio de los pueblos indígenas, porque la desterritorialización, el desplazamiento, el despojo de la tierra, el riesgo sobre la vida sigue siendo acelerado, y yo creo que eso es lo que más nos preocupa. Pero también frente a la propuesta de cara al país decimos que tenemos que hacer mingas internas, y las mingas internas en el marco de la proyección del CRIC es que tenemos que fortalecer nuestras capacidades culturales, organizativas, estructurales, desde los territorios, acompañado de muchas organizaciones aliadas, amigas, hermanas, pero también apostándole a ese proceso que nos permita no solamente pensar en nosotros, sino en el país, de construir y debatir cómo defendemos la vida y la permanencia de los mismos pueblos. Yo creo que hay un reto y un desafío bastante importante, y de hecho el proceso de la verdad contribuiría entonces a esa nueva construcción, a ese nuevo oxígeno que a pesar de las dificultades nos ayudaría a respirar para seguir vivos. Gracias, Aida, por lo que acabas de presentarnos. Has tocado varias cosas que para nosotros en la comisión son muy importantes y para que el país las escuche de tu voz. Y quisiera acercarme a algunas más puntuales sobre las cuales nos gustaría mucho conocer más tu conocimiento. Para la Comisión de la Verdad es evidente que hubo una afectación desproporcionada sobre los pueblos indígenas y los pueblos étnicos durante el conflicto. Ustedes fueron particularmente golpeados tanto por los paramilitares como por la guerrilla y también por agentes del Estado, con enorme sufrimiento de las comunidades. Y tú conoces eso muy en detalle porque has estado sobre los derechos humanos de los pueblos. Por otra parte, nos preocupa muchísimo cosas sobre las cuales nos gustaría oírte, la presencia de la coca que fue pues llevada a los territorios donde están las comunidades, y de la minería ilegal, y los esfuerzos que ustedes han hecho por enfrentar estas realidades y mostrar otros caminos dentro de una manera de plantear la vida que ustedes buscan, el buen vivir, que es una cosa tan importante para que Colombia comprenda hacia la posibilidad de construir las cosas de una manera distinta. Y luego un punto que acabas de tratar, que para nosotros es muy doloroso y que es un gran desafío: el racismo estructural que hay en el país, la exclusión tan profunda, la enorme dificultad de reconocernos todos iguales, con igual dignidad, con la misma inteligencia, la misma creatividad, la misma capacidad de amar, la misma capacidad de, ustedes añadiendo una cosa muy profunda, que es la pasión por la tierra, por el territorio, por la madre tierra, que ustedes llevan en el alma. ¿Por qué no nos dices una palabra sobre estos puntos? A ver, yo creo que voy a compartir un poco desde lo que hemos venido reflexionando, y es la concepción de la madre tierra como un sujeto de derechos y un sujeto político, que para nosotros es muy importante, pero seguramente para quienes aún no lo entienden es inconcebible. Sin embargo, consideramos que más allá de posesionar una idea o una realidad, tenemos que reflexionar nosotros hacia adentro, y por eso hemos denominado la minga hacia adentro. Y la minga hacia adentro es cómo reafirmamos
nuestra concepción de madre tierra en una reflexión no solamente política, sino espiritual y cultural. Ese ha sido una tarea que nos hemos puesto desde la niñez, desde la juventud, desde la Guardia Indígena, desde los procesos estructurales de la misma organización y desde los procesos de los pueblos indígenas, porque si no es así, entonces se desdibujaría un poco y cogería mucho más fuerza de lo que hoy ya está. Y en ese sentido, entonces, también hemos dicho que vale la pena reflexionar sobre nuestras economías propias, que también son importantes. ¿Qué es lo que nos ha llevado a que crezca especialmente el cultivo de la marihuana y la coca en los territorios? No es ilícita para nosotros, sino que es una planta sagrada. El problema es cómo la están utilizando. Están pensando más en el capitalismo y en la degradación de la sociedad que en la misma. Pero para el caso del movimiento indígena que acompañé antes de los acuerdos, nosotros veníamos haciendo una propuesta de la erradicación voluntaria, un poco decir cómo fortalecer las economías propias e interculturales en los territorios y empezar esa erradicación desde donde está. El problema aquí es las garantías. El problema es que frente al afán de erradicar, por ejemplo, hoy se ha aprobado nuevamente lo del glifosato, la erradicación de las fumigaciones, y de manera, yo diría, sistemática, y eso hace que empiece a generarse resistencias, no solamente de las comunidades, sino de aquellos que están interesados a seguir con este interés económico que ni siquiera es de los pueblos indígenas ni de los sociales, sino que los que realmente están detrás de eso, pues son grandes mafias, si se puede llamar así, y que uno podría precisar que con el consentimiento también del gobierno, porque en muchas ocasiones, si bien se ha militarizado y se ha buscado mecanismos desde el gobierno, es donde más se produce. Estamos diciendo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y yo creo que no lo estoy diciendo yo, sino que hace días que publicaba en alguna de las revistas donde decían, pero es que aquí la fuerza pública tiene que ver también con algunas acciones de esto, que sobre todo sobre los corredores y las rutas del narcotráfico, y entonces ahí se unen muchos grupos armados, se unen las mafias y nos tienen jodidos a nosotros, y por eso lo que sucede en el Chocó, lo que sucede en Antioquia, que hoy están queriendo despojar el territorio a los aguas justamente por ese tema del narcotráfico, que dicen o dejan el territorio o lo dejan, porque es el combustible de la guerra. Entonces aquí la erradicamos nosotros mismos porque ahí no ha crecido, pero también la controlamos y han empezado a quemar una cantidad de drogas que pasan por ahí en el territorio. Pero el problema es que si no se acaba donde se está sembrando y donde se está promoviendo, pues esto va a continuar, ¿no? ¿Y quiénes son los mayores consumidores? Pues Estados Unidos, entre otros, que ni siquiera, pues si bien hoy hay una presencia también muy grave en nuestros jóvenes donde han caído en un proceso de drogadicción, que es un tema que estamos revisando en el marco de las mingas hacia adentro, y cómo contrarrestarlo también. De hecho, pues es una enfermedad, porque nosotros decimos que es una enfermedad que llegó, pero que si esa enfermedad no se ataca desde la raíz, pues la enfermedad va a continuar. Y no es una minga que deben hacer solo los indígenas o los sociales. Si bien nosotros hemos hecho una propuesta aquí, la minga debe ser juntada por el gobierno, por estos procesos de la verdad, de la justicia transicional, pero también por la comunidad internacional. El problema también que vemos de la comunidad internacional y quienes cooperan es que los recursos de erradicación están llegando a través del gobierno, y eso puede ser legítimo, pero es que nos están ilegitimando nuestros gobiernos propios. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegan los recursos en el gobierno? Pues termina fortaleciendo la política de gobierno y no la política de la paz. Yo quería como precisar un poco esto, no diciendo que toda la responsabilidad es del gobierno, que los pueblos indígenas y los sectores sociales estamos haciendo el esfuerzo para seguir
construyendo la paz, erradicar estas enfermedades que hay, pero para ello se necesitan las plenas garantías y las verdaderas responsabilidades para implementar los acuerdos de paz. Gracias, Aida, por mostrarnos esa complejidad de las cosas y la totalidad de los riesgos que ustedes están enfrentando. La actitud de los pueblos indígenas de ver en la coca una planta sagrada de parte de la espiritualidad y ver las dificultades que enfrentan cuando las mafias se metieron en los territorios de una manera violenta y les toca a ustedes encontrarse con masacres y con luchas durísimas, al tiempo que hacen esta minga hacia adentro, que me parece tan valiosa porque tiene elementos de espiritualidad muy hondas y mucha determinación de parte de ustedes, de hacer desde ustedes aportes muy serios a la paz. Yo quisiera preguntarte otra cosa que cuando uno habla con los colombianos es muy importante en este escenario de conversar abiertamente y de la verdad entre todos nosotros, y es las relaciones de los pueblos indígenas con los pueblos afrocolombianos, con los pueblos negros, con las comunidades negras afro, las relaciones con las comunidades campesinas, con los pueblos mestizos, porque sabemos que allí se presentan tensiones y dificultades justamente por estas faltas de clarificaciones, en gran parte por el comportamiento del Estado en el establecimiento de los límites sobre la tierra, los derechos sobre la tierra, todo dentro de ese escenario mucho más grande que la Corte Constitucional, recuerdo desde hace tiempo, desde el 2007, lo declaró como un estado de cosas inconstitucionales. ¿Por qué no nos habla sobre eso? ¿Cómo ven ustedes el lograr la armonización con los pueblos campesinos y con los pueblos afros en distintos lugares? Ese es un tema importante en el marco del relacionamiento de los pueblos. Si bien los pueblos campesinos, afros, existen, la memoria nos indica que hemos convivido por muchos años en ese relacionamiento intercultural. Sin embargo, en la línea de tiempo que hemos construido es que hay factores de afuera que nos han puesto en esa discusión, incluso territorial, pero también factores que hoy como estrategia de afuera nos han venido rompiendo, ¿no? Observamos de todas formas que no podemos abandonar el diálogo y el relacionamiento entre nosotros, porque nosotros hemos vivido los mismos flagelos de la guerra, la misma sistematicidad, y que hoy hemos estado haciendo el esfuerzo para caminar juntos. Y yo creo que producto de eso hemos creado algunos mecanismos de diálogos internos para seguir fortaleciendo estos procesos sociales en el país. Yo creo que la reciente minga por la vida, por la democracia, el territorio y la paz que caminamos hacia Bogotá, pudimos demostrar que podíamos caminar juntos por unas causas justas como la vida, la paz, el territorio y la democracia, porque hoy eso es lo que está en riesgo en el país y no por eso hemos dejado de caminar entre nosotros. La unidad tiene que ser diversa, tiene que ser desde las distintas miradas y desde sus distintos mecanismos para poder que en ese marco de la diversidad nos podamos encontrar. Gracias, Aida. Si yo te preguntara cuáles serían las 3 recomendaciones más importantes que los pueblos indígenas le harían a Colombia, al Estado y a la sociedad colombiana para superar el conflicto, ¿tú cuáles consideras que son las 3 más importantes desde la profundidad de los pueblos, de nuestros pueblos originales, de los pueblos que aman la tierra, de la cantidad de conversaciones que ustedes han hecho buscando caminos de paz? ¿Cuáles son las 3 recomendaciones para ustedes más importantes? Bueno, primero que para lograr la reconciliación y la paz se requiere de despojarnos de problemas estructurales que hay en el país, del desconocimiento hacia la existencia de los pueblos indígenas, campesinos y afros, porque el tema del racismo estructural es muy complicado y esto, para que sea así, debe empezar desde el gobierno colombiano y el mismo Estado. Segundo, nos parece muy importante que en medio de esta pandemia y en una situación tan complicada,
como la que estamos viviendo hoy, podamos en medio de la diversidad apostarle a la defensa de la vida desde las distintas dinámicas y caminos que tejemos en las sociedades, la vida, la dignidad y el territorio. Y tercero, pues yo diría cómo esa verdad que se está reflejando en el país contribuye a los procesos de la no repetición, pero para que eso ocurra se requieren garantías plenas en el marco de las comunidades indígenas, campesinas y afros, para que ojalá este país se pueda construir desde la perspectiva de la mirada diversa, y no me refiero solamente a la parte rural, sino también a la parte urbana, a las grandes ciudades, y que se empiece a abordar también cómo es esa forma de desarrollo, porque lo que más nos ha afectado en los tiempos de hoy también es la política extractiva que pone en riesgo la vida no solamente de nosotros los seres humanos, sino de los seres de la naturaleza y la misma naturaleza. Yo creo que es importante reflexionar en el sentido en que hoy si se disminuyera el agua, pues no habría vida, y con ello no habría plata como comprarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría cómo se prioriza la vida en términos de la existencia de los seres humanos, los seres de la naturaleza y la misma madre tierra. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Aida, por esta participación en el programa y muchas gracias por estas posibilidades de llegarle al país. Y gracias también por hacernos sentir este deseo inmenso de los pueblos indígenas por conseguir la paz en Colombia. Bueno, pues agradecerle primero por este espacio, y espero pues desde la opinión que tengo, que es un trabajo que se ha desarrollado de manera colectiva, contribuye a este proceso de las apuestas que tenemos en el marco de construir la armonía en nuestros territorios, proteger la vida, y que ojalá ese proceso de la verdad que se ha venido construyendo en el país contribuya pues a la reconciliación, pero también a los procesos de no repetición. Muchas gracias, y espero pues que sigamos construyendo desde esos sueños de las comunidades, pero también desde las realidades, esa paz que queremos todos y todas. De nuevo, un abrazo muy grande y que sigamos juntos construyendo desde la verdad, junto con todos los colombianos, la solución de estos enormes dilemas que tenemos que resolver para que desde la verdad la paz sea posible entre nosotros.